Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión pública jurisdiccional del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a celebrarse el día 10 de agosto del 2018 a las 19 horas, con fundamento en lo expuesto por los artículos 32 de la Constitución Política del Estado, 6, 13 y 21 de la Ley de Justicia Electoral y 22 del Reglamento Interior de este Tribunal. Por principio de cuenta, le solicito al señor Secretario General de este Tribunal de cuenta con el quórum legal y necesario para llevar a cabo la presente sesión pública. Con su autorización, maestro presidente Cristo Sánchez, hago constar que además de usted se encuentra presente en esta sala de pleno la señora magistrada supernumeraria María Concepción Castro Martínez y el señor magistrado Roberto Garza Lira, que con su presencia interna con requerido para sesionar válidamente conforme al artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Es la cuenta, señor magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. Una vez que se ha verificado el quórum legal y necesario para llevar a cabo la presente sesión pública, se apertura oficialmente la misma y se declara que las resoluciones y los acuerdos aquí emitidos serán legalmente válidos. A continuación, se solicita al señor Secretario General informe este pleno sobre los asuntos que se encuentran listados para la presente sesión pública. Con su autorización, maestro presidente, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, me permite informar que será materia de resolución el asunto general con número de expediente TSLP, diagonal AG, diagonal 118, diagonal 2018, promovido por el ciudadano David Armando Medina Salazar y Gustavo Adolfo Lárraga Rodarte, en su parte de candidato de la coalición de los partidos Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y el representante del Partido Acción Nacional, respectivamente, para controvertir literalmente como lo señalan los recurrentes. Recusar a la señora magistrada Yolanda Pedrosa Reyes del conocimiento, trámite y elaboración del proyecto de sentencia de fondo y de cualquier participación personal por sí o a través de interpósita persona, a través de su secretario de estudio y cuenta o auxiliares de la ponencia en el centro y dentro del juicio de nulidad electoral que tengo promovido en contra de la jornada comicial celebrada el día 1 de julio último, así como en contra de los resultados de la sesión del cómputo municipal del Comité Municipal Electoral de Ciudad Valle, San Luis Potosí, de fecha 4 del mismo mes y año, nulidad que también comprende la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría en favor del candidato independiente Adrián Esper Cárdenas. Es la cuenta, maestro presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. A consideración de los magistrados que integran el pleno el listado de asuntos que se presenta para la presente sesión pública, aquellos magistrados que estén por la afirmativa en la aprobación del listado de asuntos, por favor, en votación económica, sírvanse a levantar su mano para aprobar. Señor secretario, da cuenta del resultado de la votación. Maestro presidente, informo que el listado del asunto a resolver es aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En esas condiciones se procede al análisis, discusión y en su caso aprobación del asunto general correspondiente derivado de una recusación dentro del expediente identificado con el número TSLP AG 118-2018, al estar dicha recusación bajo la responsabilidad del magistrado Roberto Garza Lira, se le concede el uso de la voz para plantear el proyecto respectivo. Gracias, presidente. Se hará dicho planteamiento por conducto del secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Si no hay ningún inconveniente, adelante, licenciado. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento de recusación identificado con la clave TSLP AG 118-2018, interpuesto por el ciudadano David Armando Medina Salazar en contra de la licenciada Yolanda Pedrosa Reyes, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, cuyo propósito es que la mencionada magistrada deje de conocer el uso de unidad electoral identificado con la clave TSLP /JNE /24 /2018, interpuesto por los ciudadanos David Armando Medina Salazar en su carácter de candidato de representación integrada de los partidos políticos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el ciudadano Gustavo Adolfo Lárraga Rodarte en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, en donde controvierten actos del Comité Municipal Electoral de Ciudad Valle, San Luis Potosí. En el proyecto de resolución se propone declarar improcedente la recusación interpuesta en contra de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, en virtud de que el promovente no ofertó en tiempo y forma pruebas que revelen las causales de impedimento adducidas en contra de la magistrada, mismas que identificó como aquellas que se encuentran contempladas en las fracciones 2, 3 y 18 del artículo 19 de la Ley de Justicia Electoral,
Pues en efecto, de conformidad con el artículo 41, segundo párrafo de la Ley de Justicia Electoral para el Estado, esa es la parte que afirma la que corresponde acreditar sus hechos. Por lo tanto, correspondía a la parte actora aportar todos suficientes dentro de su escrito en el que presenta recurso de en el que presenta el procedimiento de recusación, como lo establece el artículo 35, fracción novena de la Ley de Justicia Electoral del Estado, para acreditar los motivos de impedimento de la magistrada. Así entonces, al no estar probadas las causales de impedimento, debe considerarse improcedente la recusación y, en consecuencia, debe seguir conociendo el juicio de unidad electoral identificado con la clave TSLP, diagonal JNE, diagonal 24, diagonal 2018, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Esta es la síntesis del proyecto de resolución definitiva. Les cuenta, señora magistrada y señores magistrados. En consideración de los magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, si alguno de los magistrados desea realizar alguna intervención en relación al proyecto, se abre la etapa de discusión para tal efecto. Bueno, si me lo permiten, si no hay intervenciones, yo sí quiero intervenir en relación al proyecto. Señalando que no estoy de acuerdo con el mismo, toda vez que es impreciso el proyecto para los efectos pretendidos por la parte actora. Como se podrá señalar en la fijación de la litis del proyecto, establece como causas de impedimento las fracciones 1, 3 y 18 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, pero en ningún momento establece con precisión el artículo que representan dichas fracciones. Por lo tanto, no podrá, es obvio que no puede corresponder a un análisis pormenorizado, fundado y motivado de la causa de pedirle al accionario. Por otro lado, me parece que en el proyecto no se entra a un análisis objetivo tanto de las pruebas aportadas por la parte recurrente, en este caso de la parte recusante, así como las diversas pruebas que son conocidas y públicas, como lo son las diversas declaraciones que realizó la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes ante medios públicos, publicitarios, donde de viva voz dio cuenta con ciertas aseveraciones del asunto en trámite, cuando dicha cuestión es un impedimento para un magistrado que conoce del trámite de un asunto y sobre todo para el propio magistrado instructor que tiene bajo su cargo la elaboración del proyecto respectivo. Entonces me parece que se aparta el proyecto de esa situación y de el estudio pormenorizado de esas situaciones, violando con ello los artículos 2, 3 y 18 del artículo 19 de la Ley de Justicia Electoral, que establecen tal prohibición. Por lo tanto, me parece que el proyecto debió de haber establecido el análisis de manera objetiva y congruente, valorando cada una de las pruebas que fueron aportadas,
y repito, los hechos conocidos y ciertos por este tribunal en forma pública. Por otra parte, se quiere establecer cierta extemporánea aportación de parte de la parte recusante respecto de las pruebas que fueron aportadas para substanciar la presente recusación. Sin embargo, en este caso, bajo una pormenorización de los elementos que debe reunir una recusación, debo señalar que el proyecto se confunde con los medios de impugnación de manera general, donde la ley de justicia electoral sí establece como requisito que se aporten al mismo tiempo que se aporta la demanda inicial, con excepción, ¿no?, obviamente, de las pruebas supervenientes que en su caso se establezcan. Sin embargo, a diferencia de un medio de impugnación general, un incidente de recusación tiene por objeto no solamente cuidar que los juzgadores que conocen de un asunto sean los óptimos y sean los que reúnan las condiciones mínimas necesarias para conocer de una determinada cuestión, sino que también tiene como finalidad velar el orden público sobre el que se soporta una sentencia. Entonces, bajo esa perspectiva, es deber de todo tribunal que, aportando elementos que establezcan una condición bajo la cual el magistrado no deba conocer de un asunto, no se puede hablar en este caso de una temporalidad fatal para que esa prueba sea analizada o no. Dicho en otras palabras, lo que está en juego en una recusación es la propia condición del juzgador, la cual no debe cambiar por un día, por 2 días o por tener un término fatal para aportar ciertas pruebas, cuando lo cierto es que esa condición es importante porque se debe de reunir en todo momento, desde que inicia a conocer un asunto hasta que firma una resolución en su sentencia e incluso en la etapa de ejecución de la misma. Razón por la cual no concuerdo con la situación que se establece en el proyecto, en el sentido de establecer que los plazos fueron fatales y que no se aportaban en tiempo las pruebas, porque eso no va a cambiar la naturaleza del juzgador que fue señalado, que se encuentra bajo un impedimento legal para conocer un asunto. Esa es mi intervención. No sé si alguno de los magistrados quiere intervenir, y anuncio desde este momento un voto particular en caso de que la mayoría se comulgue con el proyecto presentado. ¿Se me permite? Adelante, magistrado Rivera. Gracias, presidente. Con todo respeto, pues, le permito disentir de su opinión, de su juicio, porque la observancia de las normas que rigen la materia electoral no son optativas, son una obligatoriedad y son un imperio constitucionalidad al amparo del 14, 16, 17 constitucional y 116 en cuanto
a la observancia de las formalidades legales, de las normas de procedimiento y particularmente en la materia a la expeditez con que se deben de emitir las resoluciones y desde luego sin que con eso se pierda la legalidad, el soporte constitucional y legal que deben de tener. En cuanto a los requisitos del artículo 35, en cuanto a los medios de impugnación, es un parámetro general que no es optativo. Cuando se plantean la materia incidental, indiscutiblemente tiene que reunir los requisitos formales de una demanda. Precisamente es un acuerdo incidental, es un procedimiento dentro del principal, pero que tiene que reunir todos los requisitos y condiciones. Si bien el artículo 20 de la Ley de Justicia Electoral no habla de que se forme un incidente, insisto, en el cual únicamente se habla de que las recusaciones se deben de tramitar y resolver de manera inmediata, no establece un parámetro de condiciones de demanda ni del trámite respectivo. Insisto, tenemos que ir a las reglas generales. En el caso, la Ley de Justicia establece cómo debe tomarse una petición, concretamente una demanda, un medio de impugnación lo refiere, y el hecho de interponer la recusación para esos efectos tiene una gran similitud a lo que es el medio de impugnación, que finalmente está quejándose de que no debe de intervenir, en este caso la magistrada, por lo que en regla general debe exponer sus razones y fundamentos por los cuales no desea que se siga en ese conocimiento, y con ello los razonamientos legales en cuanto a los impedimentos que se crean o se materializaron, y desde luego, dadas esas condiciones, debe regir esa regla general. Dentro del contexto del expediente, incluso la parte inconforme llegó a afirmar y hablar de la aplicación supletoria en materia civil, que en el caso se le negó por las razones que se expusieron en diversos momentos procesal. Pero si estamos bajo esa tesitura, si estuviéramos bajo esa tesitura, me permito referir que en materia incidental, hablando como algo que se promueve dentro del procedimiento, aunque aquí no se verse de manera exclusiva o de manera particular esa denominación, en materia civil, ya que la parte interesada hablaba de aplicación supletoria, se habla de que las promociones o demandas incidentales deben de reunir los requisitos de las generales. ¿Por qué? Por una razón lógica, se tienen que proporcionar los elementos necesarios para los porqués, cómo y cuándo y dónde, y para que el juzgador esté en aptitud de emitir una resolución fundada y motivada. Y ciertamente el procedimiento es de orden público, nos estamos y nos debemos apegar al mismo, y en el caso, como ya dije en un inicio, el artículo 20 de la Ley de Justicia Electoral habla de inmediatez y expeditez, que por cierto en ya vamos un poquito atrasados, porque desde el inicio al magistrado en turno se le remitió 4 o 5 días después de recibida la demanda, la demanda incidental de la promoción de la materia que nos ocupa de la impugnación. Entonces, en aras del más amplio respeto a este principio de expeditez que consagra las normas constitucionales que he referido, y en particular el 116, es por lo que se atiende y se debe de atender de una manera puntual a lo presentado en el artículo 20 en cuanto a la atención que se debe dar. Usted habló también por similitud de la ejecución de las sentencias, donde aún así se puede tramitar y promover en su caso las excusas. Me permito referir que hay criterios definidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando se está en la etapa de ejecución, las recusaciones es un medio de defensa o impugnación que ya no opera, porque ya se ha definido la litis principal y no aplica en ese caso. En cuanto a las pruebas en tiempo, creo que no es el momento
las pruebas si están o no en tiempo, creo que no es el momento procesal. Ya en una diversa actuación jurisdiccional, este tribunal definió que, de acuerdo a las reglas establecidas en la ley de justicia electoral, no se presentaron en tiempo y forma. Si la memoria no me falla, esa determinación fue aprobada por unanimidad por este mismo cuerpo colegiado en cuanto se definió que no fueran ofrecidas en tiempo y forma esos elementos de juicio y convicción, de tal forma que ni siquiera es en estricto sentido materia en este momento si fueron o no fueron en tiempo, puesto que ya hubo una determinación que discutió dicho aspecto. Respecto a la alusión que hace usted de manera general en cuanto que si la señora magistrada externó o no externó alguna opinión, bueno, repito, en autos no hay ninguna constancia donde se derive fehacientemente dicha afirmación, no hay ningún elemento de prueba de convicción que se haya ofrecido conforme al mandamiento del 35 de la ley de justicia electoral que norma los requisitos de los medios de impugnación, por lo que consecuentemente originó la emisión de la determinación en estos autos, señalando que no se emitían dichos medios de convicción, de tal manera que si precede dicha determinación no era oportuno hacer un análisis profundo de dicha circunstancia. Y repito, en autos no se tiene conocimiento de manera fehaciente que se haya hecho o se haya emitido alguna opinión en cuanto al sentido de la resolución, o una opinión en cuanto a la forma en que se resolvería este procedimiento por parte de la magistrada, por lo que dicho argumento considero a juicio inatendible. Por el momento es todo, presidente. Gracias. Muy bien, magistrado, si me lo permite, yo quiero hacer algunas aclaraciones. La primera es que usted hace alusión a una resolución aprobada por este pleno, seguramente la aprobada el día de ayer, en la que usted refiere que en esa resolución se determinó improcedente la aportación de las pruebas por la parte actora. Y bueno, me parece que es evidente que hay una confusión, porque es cierto que se resolvió el día de ayer una resolución, pero se resolvió una resolución relativa a un recurso de reconsideración que promovía la parte actora para efecto de que fueran consideradas las pruebas que aportaban. Sin embargo, dicho recurso de reconsideración se resolvió sin entrar al fondo de lo peticionado, porque este tribunal consideró que la parte que lo promovía no tenía legitimación para hacerlo, que era precisamente la parte autorizada del promovente en lo principal. Con lo cual estuve de acuerdo, porque efectivamente la ley de justicia no le otorga facultades a los autorizados para promover ese tipo de recursos. Sin embargo, no quiere decir que con ello le haya resuelto el fondo que precisamente versa sobre la aceptación o no de las pruebas, porque simplemente no entró al estudio de lo peticionado por la falta de legitimación, pero no quiere decir que este tribunal ya haya estado de acuerdo con negarle las pruebas aportadas. Quiero hacer esta distinción porque es muy fácil confundir una cosa con la otra, cuando sobre todo cuando alguien no tiene muy claro el efecto de una resolución y por qué se dio, si fue respecto del fondo o si fue respecto a alguna naturaleza que impidió entrar al fondo, como en este caso es la personalidad o la legitimación de alguna parte que promueve. Por otra parte, le aclaro que yo no dije categóricamente hace un momento que se pudieran promover alguna
excusa o recusación en la etapa de ejecución, yo hablé de la imparcialidad que debe conservar todo juzgador, incluso dije en la etapa de ejecución. Esto por los impedimentos que se dan en un juzgador cuando no reúne algunos de los requisitos legales que la ley le exige para tener la calidad de conocer de un determinado asunto. Luego entonces es evidente que cuando este requisito falta, el juzgador está impedido y va a estar impedido desde el momento que llega a él hasta el momento que firma la resolución, ¿no? Y ya depende de él continuar o no con el trámite, incluso bajo situación de responsabilidad que puede incurrir, porque no solamente es el hecho de que se excuse o no, o de recusarlo y que no sea válido o no una recusación, sino que es evidente que las fracciones 1, 3 y 18 que establece el artículo 19 de la Ley de Justicia Electoral van encaminadas también a una responsabilidad para el juzgador cuando, teniendo un impedimento legal para conocer un asunto en los términos que señala, no obstante de ello, sigue conociendo el mismo. Por último, le aclaro también que yo señalé que las pruebas fueron aportadas antes de emitir una resolución por parte de este tribunal, lo cual resulta importante porque aún no se precisaba un criterio definido sobre la procedencia o no de la recusación, y estas pruebas van encaminadas a demostrar los impedimentos que tiene un juzgador para conocer de un asunto. Por lo tanto, me parece que no puede darse el mismo trámite que un medio de impugnación general. En virtud de que su naturaleza es diversa, la naturaleza que tiene las pruebas en un recurso de recusación es demostrar o no el impedimento que pueda tener un juzgador para conocer un asunto. Luego entonces considero que no sería posible señalarlas fuera de tiempo si son aportadas previamente a que se dicte resolución, y que no se podría considerar cerrada una instrucción para tal efecto, puesto que, como lo señalé hace un momento, es de orden público no solamente las sentencias, sino que aquellas sentencias sean emitidas por personas calificadas, por personas que tengan los atributos y condiciones legales necesarias para conocer de un asunto y para resolverlo. Luego entonces, si un juzgador no tiene esa calidad, no tiene esa condición o tiene algún impedimento, resulta obvio que en cualquier momento puede ser recusado, pero que se tendrá que entrar al análisis de las pruebas aportadas para efecto de determinar si son fundadas o no, y no así desecharlas de plano como se propone en el proyecto. Gracias, esa es mi intervención. Si me permite. Adelante, magistrado Rigoberto. Estimo que en definitivo no hay ninguna confusión, como usted lo planteaba, magistrado, porque en la resolución que precede de que hablamos en cuanto a que se escribió la procedencia e improcedencia de la emisión de las pruebas,
sí se estudió el fondo de lo peticionado. Precisamente en esa resolución, el fondo de lo peticionado era determinar la oportunidad o no oportunidad de las pruebas, de tal manera que no hay ninguna confusión. Y hablar de que se deben de calificar en estos momentos, tendremos que hablar de que se presentaron en tiempo y forma de manera oportuna, y si no ocurrió, estamos imposibilitados para hacer ningún estudio en estos momentos. Y tiene usted razón, el procedimiento es de orden público, y el procedimiento establece los lineamientos, y el procedimiento establece los tiempos y formas en que se tienen que ofrecer las pruebas, y no está al capricho y al arbitrio del juzgador, y ese orden público deviene desde el propio 14 y 16 constitucional, que establece la obligatoriedad de respetar los principios de garantías de legalidad y seguridad jurídica, y esas se transmiten a la ley local precisamente en nuestra ley de justicia, que establece los lineamientos a seguir, en base a los cuales se ha venido resolviendo y se ha venido proponiendo las resoluciones a que se hace alusión, como la que precede cuando se calificó la inoportunidad de las pruebas ofrecidas, y como en esta, en donde se califica lo inoportuno también de la excusa interpuesta en contra de la magistrada, puesto que esos elementos, esas condiciones que establece el artículo 19 y que regla cuándo es oportuno o cuándo debe de darse una excusa o recusación, por supuesto que operan y no las ignoramos, pero no ignoramos también que se tienen que probar debidamente para que se dé. Y por momentos pareciera que usted da por hecho que existe el impedimento cuando habla de que el juzgador no puede intervenir cuando está impedido en ninguna de las etapas del procedimiento, incluyendo la ejecución de sentencia. Por supuesto que estoy de acuerdo que si está impedido no puede hacerlo, pero si se demostró que está impedido, entonces no podemos hablar de situaciones de facto y adelantarnos a etapas futuras y actuaciones inciertas, como es el que actuara en el caso de la magistrada si hubiese sido declarado un impedimento legal que opere en su contra. Entonces no debemos adelantar juicios. Si la decisión de este pleno es que existe una causa probada y la mayoría así lo determina, por supuesto que la señora estará impedida para participar en todo momento en este procedimiento. Y insisto y concluyo, de acuerdo al 14, 16 constitucional y al 17 que norma el debido proceso, que nos dan la pauta para que apliquemos de una manera puntual nuestra ley de justicia electoral, a esos lineamientos se apega la resolución que hoy se propone, porque no podemos dar valor o ponernos a valorar a elementos de juicio que no fueron aportados en tiempo y forma como lo plantea la ley. Y si bien es un procedimiento especial, no es un procedimiento ordinario, eso no quiere decir que se desligue y que por ello se deba privilegiar de manera no objetiva o de manera fuera del contexto legal las solicitudes de las recurrentes. Si el proceso es brevísimo, está previsto por la ley, no lo está imponiendo este tribunal, ni mi ponencia propone que se altere, por el contrario, propone que se observe y se atienda. El artículo 20 establece con toda precisión que este tipo de procedimientos, como son las recusaciones, se resuelvan de manera inmediata. Y a la fecha tenemos más de 10 días de que se promulgó este procedimiento, y creo que por esa razón es que ayer se resolvió el desechamiento de pruebas y hoy se propone el proyecto que se discute en aras del más amplio respeto, no solo a ese artículo 20, sino a la máxima de expeditez que nos impone la norma constitucional, particularmente ya referí el artículo 16 constitucional y el debido proceso tutelado por el 14, 16 y 19 constitucional. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Rigoberto.
insisto en que existe una confusión. Hablamos de la misma resolución del día de ayer, la que se resolvió en base a un recurso de reconsideración planteado para la admisión de las pruebas, y en dicha resolución no se entró al fondo porque se consideró que la parte que ofreció el recurso no tenía legitimación para hacerlo. No fueron desechadas las pruebas porque no se entró al fondo, se desechó el recurso, más sin embargo no se desecharon las pruebas, es decir, simplemente se le tuvo a la parte que lo promovió por teniendo una falta de legitimación para hacerlo. Más esto no implica, bueno, si hay alguna duda, creo que tiene ahí el expediente el secretario de Estudio y Cuenta. Si me lo puede permitir, con todo gusto le puedo aclarar la resolución de ayer y el efecto de la misma, que se tuvo simplemente a la parte promovente por carente de legitimación para hacerlo, y no así como usted lo indica, que ya este pleno se haya pronunciado sobre el desechamiento de pruebas. Si usted gusta, lo podemos analizar esa resolución de ayer, porque es importante que quede claro que este pleno no se había pronunciado ya previamente sobre algo para dar por hecho cierta condición. Entonces me parece importantísimo, ya que usted insiste en que estoy equivocado en esa consideración, si me permito proponer que se dé lectura aunque sea el punto resolutivo de la resolución emitida el día de ayer. ¿Sí? Adelante. Sí, claro, por supuesto que se le dé lectura, y encantado de la vida, pero si me permite insistir, si se resolvió el fondo de la cuestión planteada, porque más aún, si el señor no está legitimado, y así se determinó por parte del Pleno, no veo materia de discusión sobre si se admiten o no se admiten las pruebas. Por consecuente, no se ofrecieron pruebas en tiempo y forma, y el fondo del asunto era si se admitían las pruebas, y para admitirlas, antes de establecer si estaban o no en tiempo, primero se tenía que discutir si quien ocurre a ofrecer pruebas está legitimado, y si no está legitimado, por supuesto que no hay pruebas en tiempo y forma, y a mi gusto se resolvió el fondo. ¿Quiere usted leer los puntos resolutivos? Señor secretario, por favor, lea. No se me permite el expediente con todo gusto. Lea los puntos resolutivos, no hay ningún inconveniente. Por principio me permito señalar que no, como verán, no tiene punto resolutivo. Es un auto, es un proveído. Sí, por eso, nada más estoy aclarando. Sí, si me permite, yo también aclaro. La ley establece como resolución judicial toda determinación que se tome en el órgano jurisdiccional, penalístico judicial. Toda determinación jurisdiccional es una resolución, si es un auto, es un proveído, es una sentencia interlocutoria definitiva, no deja de ser una determinación jurisdiccional de este tribunal.
Disculpe. Pues nada más que para aclarar, por favor no interrumpa mi exposición, esperando. Dice, ya finalmente tocante al escrito presentado por el ciudadano Gustavo Barrera López, dígasele que no ha lugar a tenerlo por interponiendo recurso de reconsideración en contra del auto de este proveído. Se aclaró, es de fecha 7 de agosto del 2018, lo anterior en virtud de que el promovente carece de legitimación para promover el recurso que intenta, atento a que conforme el artículo 95 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, solamente las partes pueden promover el recurso de reconsideración y el promovente es un autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del Ordenal 35, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Por lo tanto, sus facultades se limitan a recibir notificaciones y consultar el expediente y no así a interponer medios de impugnación. Pues el mencionado artículo no lo prevé. Esa es la parte sustancial. Por lo tanto, me permito. Gracias. Lo escucho con atención, magistrado. Sí, esa es la parte sustancial donde el día de ayer yo estuve de acuerdo con ese proveído que usted indica, porque efectivamente carece de personalidad el autorizado para interponer recursos de reconsideración, pero esa situación no implica que sea entrada al fondo, o sea, son dos cosas distintas. Por lo tanto, nada más que eso es lo único que quería que se aclarara. Y bien, finalmente, si la votación, como usted dice, es distinta, pues ya tendrá la oportunidad cada magistrado de votar aquí en el Pleno, nada más que no se tome como cierto de que ayer ya se tomó una decisión en ese sentido cuando no se entró al fondo del asunto, sino nada más entró al fondo de la falta de legitimación que tenía el promovente del recurso de reconsideración. Son dos cosas distintas. ¿Sí me permite? Adelante. Yo nada más le pediría que aclara a qué fondo se refiere, porque lo que se tenía que discutir ayer era precisamente lo que usted dice que tocamos. ¿A qué fondo se refiere que no tocamos en esta resolución el día de ayer? Si me clarifica si está de mano. Pues es evidente que el fondo se refería a estar promoviendo un recurso de reconsideración, el cual no se tuvo por promovido en virtud de que carecía de legitimación. El recurso de reconsideración estaba ligado a las pruebas, más sin embargo no quiere decir que por ello que se resuelva a fondo. Perdón, pero creo que soy de lento aprendizaje, me quedé en las mismas. Yo entiendo que el fondo de la resolución de ayer era ver si la reconsideración que planteaba el señor, y se le dijo que no estaba facultado, entonces por ende no podríamos entrar a valorar si sus argumentos eran válidos o inválidos. Primero teníamos que determinar si estaba jurídicamente legitimado para plantear en la forma en que planteó su participación en este procedimiento. Así lo entiendo, pero bueno, creo que está más que definida el posicionamiento, el criterio de cada uno de los participantes en este pleno. Así es. Y por el momento sería mi participación. Muy bien. Bueno, una vez que se han hecho las aclaraciones pertinentes y si no hay más intervenciones, se solicita al señor secretario general tome la votación correspondiente. Gracias, secretario. Por su autorización, señor presidente, procede a tomar la votación respectiva. Magistrado Superior María Concepción Castro Martínez. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Roberto Garza Lina. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado José Carito Sánchez. En contra, anunciando un voto particular en los términos de mi intervención. Gracias. Magistrado Presidente, informa a este honorable pleno que el proyecto de cuenta fue aprobado por mayoría de votos, anunciando usted, Magistrado Presidente, un voto en contra conforme a su intervención. Gracias. En esas condiciones se solicita al secretario de Estudio y Cuenta de lectura a los puntos resolutivos de la resolución emitida por este tribunal.
En lo que sí, señor magistrado presidente, en razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas, en ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada por el mandato constitucional que se otorgan a este Tribunal Electoral, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer el procedimiento de recusación promovido por el ciudadano David Armando Medina Salazar en contra de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Segundo, resultó improcedente la recusación de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes por los motivos sostenidos en los considerandos 7.3 y 7.4 de la presente resolución. Tercero, con fundamento en lo expuesto por los artículos 3, fracciones 13, 14 y 15, 41, fracción cuarta y por analogía el artículo 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la sentencia conceda en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite. Cuarto, notifíquese personalmente la presente resolución a la parte actora en el domicilio procesado en su demanda y a los terceros interesados en el domicilio procesado en el ejercicio de personalidad a juicio, por medio de oficio a la autoridad responsable y a la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Son los resolutivos, señor magistrado. Gracias. ¿Alguna observación con los puntos resolutivos, magistrados? No. Si no hay observaciones, se instruye por favor para su endoso. Señor Secretario General, informe a este pleno si existe algún otro asunto pendiente para la presente sesión pública. Magistrado presidente, informa este honorable pleno que acorde a la orden del día, no hay asunto pendiente que sobre. Gracias. En consecuencia, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 19:54 horas del día 10 de agosto del 2018. Gracias por su asistencia. Gracias.